Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión eh, con el favor del Creador que nos concede esta oportunidad de seguir avanzando con este proceso espiritual que iniciamos unos días atrás. La semana pasada estuvimos dando algunas clases acerca de la festividad de Año Nuevo Universal que llamamos en hebreo Rosh Hashanah. em, donde este fin de semana que pasó, estuvimos en conexión con este nuevo inicio de año. Realizamos varias actividades y esto continúa. Según los ciclos festivos de la Torá o de la Biblia que aparecen en Levítico capítulo 23, hay varias festividades, llámese así religiosamente, aunque sabemos que es algo más que una fiesta. Son conexiones cósmicas, conexiones espirituales, eh, cada cierto tip, cada cierto tiempo, que está también en conexión con luna nueva y, y también con las energías de ciertos meses. Entonces, a las personas que miren este video por primera vez, les recomiendo ver las clases que tenemos en nuestro canal de YouTube, donde hablamos sobre la programación mental o la conciencia que necesitamos para un nuevo año. Según la Torah, existen 4 años nuevos, aparte del año nuevo que la mayoría de la humanidad celebra el 31 de diciembre, que, eh, bueno, para nosotros puede tener tal vez algún sentido para cerrar ciertas etapas laborales y cosas así, pero eh, nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo judío, está sincronizado con los tiempos cósmicos. Y sabemos que la Torá es un libro espiritual, por lo tanto, en ella se encuentran muchos códigos que están interconectados con los movimientos universales. Por lo tanto, hay ciertas fechas que ahí aparecen, que aparecen también en forma literal en Levítico capítulo 23, como le comentaba, donde aparecen ahí como 7 festividades. El Shabbat, Pesaj, conocida como Pascua. Esta es la fiesta de Pentecostés, en hebreo le llamamos Shavuot, la fiesta de escuchar el shofar, que es la que tuvimos hace poco, que llamamos Rosh Hashanah, y después de 10 días se celebra la fiesta que es conocida como Yom Kippur, el día de la expiación o día del perdón. En realidad tiene varios nombres, eh, y es todo un trabajo espiritual eh, que realizamos como forma de terapia, forma de, esa forma de trabajar nuestra espiritualidad y poder alcanzar nuestra restauración, retornar a nuestra esencia eh, y a nuestro estado original. Entonces, en las clases que tuvimos la semana pasada respecto a Rosh Hashanah, eh, Rosh Hashanah es un tiempo específico donde el universo juzga a toda la humanidad de manera kármica, ¿ya? De manera justa, juzga todas sus acciones, todas aquellas cosas que realizó tanto para bien como no muy bien. Esas acciones fueron grabadas en memorias celestiales y luego desde esas mismas regiones celestiales
le devuelven a la humanidad para un año más ciertos decretos que pueden ser favorables o desfavorables. Eh, la verdad que en la Biblia nos mostraron a nosotros o a las religiones, les muestran un Dios eh, antropomórfico, disfrazado con características humanas. En realidad, el Dios que aparece en el universo, en gran particularidad, el Dios que aparece en la Biblia, perdón, en gran manera es la explicación del universo, cómo funciona el universo. Aparece muchas veces el término Dios, pero en el lenguaje hebreo o en el texto hebreo no aparece el término Dios, sino aparece el término Elohim. Y el término Elohim, eh, pese a que es traducido como Dios, realmente no habla del creador o de lo que llamamos en Kabbalah el infinito o el Ein Sof, pero te aparece como un Dios, como que te castiga o te recompensa. Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios en un texto interpretado por cualquier ser humano según la imagen o la revelación que se muestra literalmente. Vemos en la Biblia o en la Torá un Dios que castiga, un Dios que se venga, un Dios de venganza, un Dios que se enoja, un Dios que se alegra, un Dios sentado en un trono, un Dios que tiene libros, un Dios que actúa con brazo extendido, un Dios que escribe con su dedo. Incluso los que van más allá y dicen que Dios se hizo carne y bajó al mundo para salvar a todo el mundo de sus pecados. La Biblia te presenta un Dios que si te portas bien te manda al paraíso, pero si te portas mal te manda al infierno. Un Dios que castiga a los malos y premia a los buenos. Un Dios que se aleja de los soberbios y a la vez se acerca a los humildes. Un Dios que no deja a los ricos entrar al reino de los cielos, pero sí a los pobres. Un Dios que tacha a las personas de idólatras, un Dios que tacha a las personas o tilda a las personas de borrachas, afeminados, adúlteros, fornicarios, etc. Así es el Dios que nos enseñaron a leer en la Biblia. Y con esa conciencia el ser humano se ha formado por miles de años. Y basado en esa conciencia de Dios, las personas tienden a juzgar a otras, a menospreciar a otras, a creerse mejores. Hay algunos que se dicen ser llamados hijos de Dios y los otros no. Pueblo de Dios y los otros no. Pero si la Biblia dice que Dios castiga, tú puedes decirme, la Biblia dice que Dios bendice o maldice. La Biblia dice que Dios es un Dios de venganza. Y como tú has leído desde la traducción, has creído que todo lo que te dice la Biblia es completamente literal. Y te enseñaron a experimentar a un Dios con esas cualidades o esas características. La pregunta es, ¿por qué aparece
¿Por qué aparecen todos esos textos? ¿O qué te quieren decir realmente todos esos textos? El universo es solo una computadora que canaliza las energías que grabamos nosotros mismos al pensar, o es decir, al observar, al sentir, al accionar. Cuando la Biblia usa el término Dios, cuando la Biblia usa el término Dios, cuidado con los micrófonos, se refiere al universo y a las fuerzas de la naturaleza. En el texto hebreo no aparece la palabra Dios, aparece la palabra Elohim. Elohim se traduce como Dios, que en realidad no hacen referencia al infinito creador, sino al sistema de energías universales. De hecho, la palabra Elohim tiene el mismo valor numérico que Hateva, que es naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, las energías universales. El problema se produce cuando la gente lee desde la traducción y dice, Dios se airó, Dios castigó, Dios mató, Dios envió juicios, Dios maldijo, Dios bendijo, ojo por ojo, diente por diente, etcétera. En realidad, tú lees en el texto hebreo la palabra Elohim. Es decir, todas esas citas hablan del universo que lo único que hace es responder bajo un sistema de causa y efecto las energías de las acciones de las personas. Es decir, los supuestos juicios, los supuestos castigos son metáforas de las respuestas que el universo te envía por cada acción que tú realizas. Siendo así, es la misma persona la que se maldice, es la misma persona la que se bendice, es la misma persona, es el mismo ser humano que crea eventos que le causan dolor, es el mismo ser humano que crea eventos que le causan caos, enfermedad, etcétera. El tema es que como la religión lee la traducción Dios, inmediatamente lo asocia al Creador infinito, a quien terminan haciendo responsable o culpable de las desgracias de la humanidad. Debido a esta falta de descodificación, la religión dice que Dios castiga enviando dolor a la humanidad. Y por otro lado, los pensantes ateos dicen que Dios no existe por tales sufrimientos que Él envía a la humanidad que creó. El misterio radica en conocer al infinito creador, el Ein Sof, ese Dios, ese infinito, pocos lo conocen. Y su manifestación es completamente diferente al Dios de la Biblia, que tiene distintos nombres. Hashem, Amonai, Shakai, que son manifestaciones de la luz del infinito dentro del sistema universal.
Sin embargo, ese creador infinito en realidad no tiene nombres. Entonces, por eso que algunos cabalistas hablan del dios de la Merkabah, ¿sí? O el dios antropomórfico de la Biblia. Y de hecho, hay una fuerza que representa el universo. Hay una fuerza que se manifiesta, que expresa los poderes del universo o las energías universales. Entonces, con esta introducción, con esta introducción, quiero que tú vayas concientizándote en Kabbalah al universo o al sistema cósmico le denominamos Seir Anpin, que tiene que ver con 6 dimensiones que, que están representados por 7 planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar. Ya sea Júpiter, ya sea, bueno, algunos ya tocan Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, la Luna, a todo ese circuito. Cuando la Torá dice Elohim, que en tu Biblia traducida dice Dios, hace alusión a qué? A ese sistema. Y ese sistema lo dirigimos nosotros. Ese sistema lo canalizamos nosotros con nuestras acciones. Y de hecho hay una forma de pasar por encima del sistema para tú poder dominarlo. Bien, entonces nosotros iniciamos Rosh Hashanah la semana pasada, donde tuvimos conexiones espirituales, conexiones cósmicas. En Rosh Hashanah nosotros plantamos una semilla, la semilla de la siembra que nosotros quisimos proyectar para un nuevo año universal. En Rosh Hashanah, es decir, el día 1 y 2 del mes de Libra, nosotros sembramos, plantamos la semilla y esa semilla se termina de potenciar con su forma al final en lo que conocemos como Yom Kippur, el día traducido como día de expiación o día del perdón. Y de hecho, durante toda esta semana vas a ver en Facebook, te pido perdón, todo el mundo pidiendo perdón, un perdón que va a veces en imagen, en fotos, todo el mundo queriendo pedir perdón. Eso lo vas a ver. Eso siempre pasa todos los años. Eh, nosotros en Rosh Hashanah hicimos declaraciones cuando estuvimos comiendo los alimentos simbólicos. Hicimos declaraciones. También hicimos meditaciones cabalísticas. Hicimos meditación, contemplación en el día domingo y también escuchamos el shofar para doblegar el ego y también para hacernos responsables de lo que hemos hecho durante todo un año, diciendo quiero cambiar, a la vez deseando nuevas cosas, deseando un mejor año, programando mentalmente un año con nuevas ideas, nuevas imágenes, nuevos proyectos, nuevos pensamientos.
Pensamiento que activamos con el toque del shofar al escucharlo. Con el toque del shofar, nosotros activamos la 10ª dimensión del universo, o del árbol de la vida, como conocemos, que en hebreo es llamado Keter. Es la dimensión más alta del árbol de la vida o de las dimensiones cósmicas. Y se activa el deseo, es decir, esta dimensión llamada Keter. En el video que dimos en la clase anterior, ahí proyectamos todo el árbol de la vida, sus 10 dimensiones, el universo, sus 10 dimensiones, el ser humano, sus 10 dimensiones espirituales. Y hay un paralelismo entre lo cosmogónico y también lo interno del ser humano. Entonces, en Rosh Hashanah, lo que hicimos nosotros fue activar por medio del toque de shofar la dimensión más alta que llamada Keter. Esa dimensión es el mundo del deseo, la dimensión del deseo y de la voluntad. Luego, sabemos que mientras escuchamos el shofar, se activó la conciencia nuestra, el hemisferio derecho del cerebro recibió ideas, destellos de iluminación, que luego se la traspasó al hemisferio izquierdo, donde comenzaron a proyectarse nuevas ideas, proyectos, nuevos pensamientos, nuevos deseos, etc. Fue una experiencia maravillosa que tuvimos el día domingo. Pero eso quedó ahí, eso se escribió, se comenzó a escribir en lo que llamamos libro de la vida. ¿Qué es lo que era el libro de la vida? El libro de la vida es nuestra conciencia, nuestra mente. ¿No? Tenemos dos hemisferios cerebrales como un libro. Entonces, todas esas cosas que activamos con el toque de shofar y las meditaciones, grabamos en este libro asuntos que vienen del creador, ¿sí? Que bajaron de la dimensión superior, se activó, se canalizó con nuestra mente y eso se escribió. Por eso que antes de llegar a Rosh Hashanah, antes de llegar a la luna nueva de Libra, nosotros nos deseamos Shana Tová. Que seas, que tengas un año bueno, pero también que seas inscripto para bien. Es decir, que tu cerebro anote, que tu cerebro reciba del dedo de Dios, llamémosle así, porque esto es como la Torá. La Torá, ¿cuántas tablas tenía? Tenía 2 tablas. Y esas 2 tablas de la Torá, conocida en la Biblia como las tablas de la ley, representan nuestros 2 hemisferios cerebrales. Y en la Torá dice que Dios, cuando Moisés recibió la Torá, dice que Dios escribió la Torá en su mente. Entonces, es algo medio parecido a lo que ocurre en Rosh Hashanah, cuando escuchamos el shofar, Dios va escribiendo, o sea, es decir, por medio de la inspiración divina, vamos recibiendo nuevos ideales, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos proyectos, nuevas aspiraciones, nuevas iniciativas que están relacionados con el propósito de tu alma y porque tú has venido a este mundo. Entonces, en Rosh Hashanah eso se manifestó y se escribió. Pero la Torá, la Biblia, te habla de 10 días más. De Rosh Hashanah hasta Yom Kippur transcurren 10 días. Y según la Kabbalah, que es la sabiduría espiritual de la Biblia, los secretos y los misterios divinos, nos dicen que el día 10, eso que tú recibiste se tiene que sellar. Es decir, desde las dimensiones superiores, eso tiene que ser canalizada por todas las sefirot, tiene que ser canalizada por las 10 dimensiones de tu alma hasta llegar a materializarse. Entonces, cuando se materializa, nosotros decimos
Lo que se escribió se selló, ha sido sellado. Es decir, ha sido grabado para una materialización. Entonces, la Torá dice que el día 10 del séptimo mes astrológico, es decir, el día 10 de Libra, será un día de expiaciones o purificaciones. Bien, quiero mostrarles en qué parte de la Torá nosotros encontramos todo esto, porque ahí les he dicho que la Torá es un libro de códigos. Ahora, lo que les voy a mostrar en esta transmisión va a ser el texto literal de la Torá, pero siempre recuerda y nunca se te olvide que todos los relatos que tú ves en la Torá son metáforas que ocultan grandes misterios universales. La Torá es el manual de funcionamiento del universo, sus energías, sus ciclos, sus tiempos, aluden a cómo funciona este universo, en relación a tu alma, en relación a tu propósito. Entonces, cuando tú miras la Torah así, te cambia toda la perspectiva que andar diciendo que Dios nos va a juzgar, que Dios nos va... Porque desde esa óptica religiosa, todo el mundo anda con miedo. Entonces, no se trata de estar con miedo porque Dios te va a juzgar, porque Dios te va a señalar, Dios te va a maldecir. Por eso le dije al principio de la clase que cuando tú lees esas expresiones, en realidad son metáforas de asuntos que el universo expresa. Cuando dice Dios a ira, en realidad es el universo, ¿sí? Con violencia o con aceleramiento enviándote las repercusiones, enviándote los efectos de tus propias causas, enviándote la respuesta de tus propias acciones. Cuando la Biblia dice, mía es la venganza, no está diciendo que Dios le tiene mala, como decimos acá en Chile, Dios le tiene mala a la otra persona y te tiene buena a ti, porque es la Biblia, porque eres creyente, porque, no sé, eres lo máximo, porque eres pueblo de Dios, hijo de Dios, y el otro no. Por lo tanto, Dios se va a vengar y te va a defender de esa persona. Eso no es, eso no dice la Biblia. Eso la gente religiosa es lo que cree. Pero en realidad cuando dice mía la venganza, quiere decir de que al universo nadie lo va a sabotear. Porque si tal persona realiza tal acción causándole daño a su prójimo, el universo solito va a responder. Porque el universo es una programación. El universo es una programación, es un sensor que detecta las energías de los seres humanos. Por lo tanto, cuando hay personas que hieren, cuando hay personas que matan, cuando hay personas que chismean, cuando hay personas que critican, que juzgan a otros, cuando hay personas que roban a otros, en realidad toda esa energía sube al cosmos, esa energía sube y el propio universo, el sistema astral, se encarga solito de enviarle la respuesta a esa persona. Por eso, por más que hagas cosas ocultas, donde tú crees que nadie te ve, el universo está grabando todo lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, después te viene como respuesta tu propia acción, tu propio pago, pero no es el creador. Bien,
vamos a hablar un poco sobre Yom Kippur y la Torah. ¿Ok? Yom es día y Kippur es, viene de capará, que es cubrir. El día donde se te cubren tus malas acciones. Algunos lo traducen como expiación o día del perdón. Ya vamos a ver de qué trata esto. Vamos a ir a la fuente de la Torá. Este día es conocido como Yom Kippur o Yom HaKippurim, es decir, un día como Purim. Ya respecto a los secretos de este día, yo creo que mañana lo vamos a hablar ya de manera más abierta, pero vamos a tratar de dar lo mejor en esta clase y que sea entendible para todos. Bien, esta fiesta, como así se llama bíblicamente, en realidad es en un día cósmico, se celebra el día 10 del séptimo mes, que en hebreo es llamado Tishre, y que equivale al mes de Libra. ¿Okay? El día de Libra, Tishre en hebreo, o el séptimo mes. Y precisamente ya estamos en el séptimo mes y estamos a punto de llegar al día décimo. Porque el universo funciona de manera cíclica. Entonces, también se conoce como día de expiación. Bíblicamente, en el lenguaje religioso, el día donde las personas son expiadas, sus pecados son expiados. También conocido como día del perdón, porque era un día donde, vuelvo al lenguaje literal, donde Dios perdonaba al pueblo de Israel una vez al año para que pudiera luego vivir tranquilamente un año más, y todos los años se pasaba por un circuito de evaluación y de perdón. Este día también es un día donde se ayuna, ¿ok? Se ayuna 26 horas según la halajá, y el ayuno comienza este domingo al llegar las primeras 3 estrellas y termina el día lunes por la noche, ¿ok? Son 26 horas de ayuno. Sobre todas esas cosas yo creo que mañana le iremos a hablar abiertamente. Eh, es un día de reprogramación cósmica, ¿ya? Y un día de donde se sella, ¿ok? Lo que programaste desde Rosh Hashanah y los 10 días. Por eso que Rosh Hashanah son el primero y segundo de Libra, y esta fiesta es el día 10. Y entre medio de esos días hay 7 días. Por lo tanto, 2 días de semilla, y eso va pasando por cada dimensión del árbol de la vida hasta materializarlo el día 10, que es el mundo físico. Las 10 dimensiones espirituales hasta llegar al mundo físico, a la materialización. También es un día donde se cierran y sellan los libros, ¿ya? En el lenguaje bíblico te aparecen con esas frases, pero en realidad lo que se cierra y se sella es lo que recibiste, lo que plantaste, y esa semilla que plantaste en tu conciencia en estos días. Eso es lo que se sella. En la Torá, la Biblia, es un día incluso también donde Moisés baja con el perdón divino por el pecado del becerro de oro. ¿Te acuerdas cuando Moisés subió a buscar la Torá, bajó y encontró al pueblo de Israel adorando el becerro de oro? Resulta que Moisés se airó, rompió las tablas, y luego vuelve a subir Moisés a pedir perdón a Dios, y
Luego Moisés baja con el perdón divino y las segundas tablas de la Torá. ¿Qué día fue ese que Moisés bajó? Precisamente el día 10 de Libra, el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo. Bien, según los textos judíos nazarenos, en este día tiene entrada del Mesías como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el lugar santísimo del santuario celestial. A ver si nos alcanza el tiempo para poder revelar algunas cosas respecto a esto. Porque realmente en este día, en las clases que tuvimos de Rosh Hashanah, revelamos la conciencia mesiánica, la conciencia Mashiach. Y que esa conciencia, según la era que estamos viviendo, tiene que caer en toda la humanidad. Es decir, todas las personas van a adquirir este nivel de conciencia de unificación que la religión siempre le atribuye a un solo hombre, eh, y como que derivamos toda nuestra energía a este hombre que se conoce como Jesús de Nazaret, Rabbi Yeshua, pero realmente estos textos nos llevan a una revelación superior, porque en el día de Yom Kippur todos somos sacerdotes. Ya en el día de Yom Kippur todos somos sacerdotes, y con esta conciencia, así como activamos esta conciencia en Rosh Hashanah con el toque del shofar. Recuerda las clases que tuvimos, las revelaciones cabrísticas de Rabbi Yeshua de Nazaret, cuando él habló del asentamiento de esta conciencia en nuestra generación y lo que esa conciencia iba a producir en nosotros cuando escuchemos el shofar, que iban a bajar los santos ángeles, es decir, esos datos, esos archivos añadidos que nos vinieron con el toque del shofar. También en Yom Kippur algo ocurre con esa conciencia. Es decir, tú tienes que tener esa experiencia con la conciencia de Mesías, la conciencia Mashiach, crística, eh, conciencia mesiánica, con todo ese nombre se conoce. Algo tiene que ocurrir en ese día, ¿ok? Así que esperamos que el Creador nos dé más luz y revelación para poder eh, hablar sobre estos misterios maravillosos. Es un día también de purificación espiritual para Israel por el Mesías. Ya sabemos qué es lo que significa Israel y también sabemos lo que significa Mesías. Israel es un estado de conciencia espiritual eh, que tiene acceso a la dimensión del espíritu, y Mesías también es aquella conciencia eh, espiritual que nos lleva a la unificación, que nos lleva a la unidad, que nos lleva al amor y que nos lleva a la unificación del todo, a la unificación de las almas. Hay varios seres humanos que alcanzaron esta conciencia. Por temas religiosos, como les comentaba, hay personas que lo asocian a una sola persona porque no tienen más alcance de información. Su información, sus datos, tal vez siempre fue la Biblia traducida, la Biblia con ciertos tipos de libros, y no hay más visión más allá porque así se formó el tema. Por lo tanto, se alude a una sola persona cuando en realidad hay códigos ocultos detrás de toda esta información literal, dentro de los cuales todos tenemos participación. Porque según los secretos cabalísticos de esta fiesta de Yom Kippur, todos atravesamos la cortina, todos tenemos acceso al lugar santísimo, todos tenemos acceso a lo que llamamos en hebreo Kodesh HaKodashim, al recinto más sagrado
es la dimensión espiritual que está por encima del cosmos, por encima del Dios bíblico, por encima del universo, donde todos los pecados del pueblo de Israel finalmente serán perdonados y todo Israel será salvo. Bien. Esta reunión nosotros la encontramos en el libro de Levítico, capítulo 16, del verso 1 al 34. Encontramos esta reunión o esta conmemoración, congregación o fiesta. Según la Torah Emet dice, Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. Hashem le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, en hebreo Kodesh HaKodashim, o como se traduce en la Biblia, lugar santísimo, es decir, que no entre en cualquier momento, porque hay un momento donde el sumo sacerdote cuando entraba tenía contacto con la luz directa, que es lo que llamamos la Shejinah, la divina presencia, la luz directa del Creador que se impregnaba en su cuerpo. Por lo tanto, había que tener una preparación previa para entrar al lugar más sagrado del santuario y no en cualquier momento. Entonces dice la Torá, dile a tu hermano Aarón, Aarón era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, que está de la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aarón en Yom Kippur, precisamente en el día de expiación, al recinto más sagrado del santuario, el Kodesh HaKodashim, con un novillo joven para ofrenda por la falta y un carnero por ofrenda ola, es decir, holocausto o la ofrenda que se quemaba completamente. Recuerda que todos estos datos te cuento la historia literal, pero todo tiene un misterio y todo tiene una representación espiritual. Esto que acabamos de leer, luego lo voy a graficar con unas imágenes que te voy a mostrar, pero aquí estoy relatando el proceso literal que aparece en la Biblia. En el verso 4 dice, deberá vestirse la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse la cabeza con un turbante de lino. Esas son las vestimentas sagradas y por eso, antes de ponérselas, deberá sumergirse en agua. Es decir, el sacerdote tenía que purificarse. Dice, de la comunidad israelita también deberán tomar 2 chivos como ofrendas por la falta. Anda grabando todos estos elementos, vamos contando la historia de manera literal. Es decir, ya comienza el sacerdote con un proceso de preparación, ¿ok? Donde hay traje especial, donde el sacerdote tenía que purificarse en agua, y ahora nos habla de tomar 2 chivos como ofrenda por la falta y un carnero también como holocausto, ofrenda olá. En realidad en hebreo aparece olá, pero era una ofrenda que se quemaba completamente y no quedaba nada en el altar. Verso 6, primero Aarón, sacerdote, acercará, dice, al patio de la tienda su propio novillo para ofrenda por la falta, en hebreo es hatat, y proveerá expiación a sí mismo y también a su familia. Aquí estamos ya viendo todo este tema del proceso de preparación de Aarón. Aquí yo te muestro una imagen de cómo era el santuario en el desierto, ¿ya? Estos que tú ves con túnica blanca son los llamados sacerdotes, ¿ya?
Y este que ves con túnicas especiales, este es el sumo sacerdote, o el supremo sacerdote, como también es llamado en la Torá, o en hebreo Cohen Gadol. Leímos de que el sacerdote tenía que ponerse vestimentas especiales, túnica especial y todo, un turbante en la cabeza, y tenía que, dice, lavarse, dice, purificarse. Y esta pileta que tú ves aquí, la Kior, esta pileta era donde se purificaba el sacerdote. ¿Ok? Por ahí tenía como una llavecita donde pasaba el agua y se sumergía también. O se lavaba los pies a veces para entrar eh, a los recintos. Depende de el trabajo espiritual que iba a hacer. Todo esto que vemos aquí era una tecnología espiritual y energética tremenda en esa época. Ya, aquí está el altar de sacrificio, aquí adentro está lo que se conoce como lugar santo, lugar sagrado, y aquí había una cortina que dividía estas dos partes, que era la cortina divisoria, donde dividía el lugar santo, y acá adentro estaba el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. Ya, entonces, en Yom Kippur, como leímos en el texto, literal, había que tomar dos chivos, ¿ya? Ya luego la Torá explicará o dirá en qué consistían todos esos chivos, ¿ya? Pero ya sabemos que se le había ordenado a Aarón no entrar cualquier día al recinto más sagrado, o sea, al lugar santísimo. Claramente sí entraba al lugar santo, sí estaba fuera en el patio, sí tenía acceso a eso, pero al lugar más sagrado no tenía acceso a cualquier día. Solamente en Yom Kippur, el día 10 de Libra, tiene acceso a ese recinto. Ya, aquí te muestro un poquito más cómo, cómo se ve también el lugar. Por ejemplo, afuera, como vimos, en esta parte del patio estaba el altar de bronce. Aquí se llevaban los animales. Ya aquí se sacrificaban los animales, todo un proceso. Aquí está la fuente de purificación. Perfecto. Y aquí adentro, en el lugar santo, estaba la menorá, el candelabro de 7 brazos. Estaba la mesa con los panes. Y también había otro altar que era el altar del incienso donde se quemaba la ketoret. ¿Ya? Y aquí había una cortina divisoria. ¿Ya? Una cortina divisoria. Y adentro estaba el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim. Aquí tenemos la cortina divisoria. Y dentro del lugar santísimo estaba lo que conocemos como el arca. ¿Ya? Era un arca, dentro contenía el maná, contenía las tablas de la Torá, las tablas de la ley. También estaba la vara de Aarón, una varita que floreció ahí en un evento específico que aparece en la Biblia, que también la metieron acá adentro. Y había una tapa, esta tapa cubierta de oro, con dos querubines, macho y hembra. Querubines son una especie de ángeles, con sus alas se miraban frente a frente. Ya todo esto tiene una simbología. De hecho, creo que el año pasado, o fue a ver, claro, el año pasado, eh, y eso está creo que en nuestro canal de YouTube. El año pasado expliqué qué significa el secreto de cada una de estas piezas en nuestra actualidad. Y está en nuestro canal de YouTube, en las Iluminando la conciencia con la porción de la semana, creo que así se llama. Iluminando la conciencia con la porción de la semana, en la Parashat Vaikra, en la porción Vaikra, ahí aparece, ahí revelo el significado de cada una de estas cosas a nivel un poco más profundo y a nivel espiritual. ¿Qué representación tiene esto en la actualidad de nuestras vidas? Así que si quieres por ahí verla, puedes acceder a nuestro canal de YouTube.
Ya, pero de manera literal, esto era, entonces, los dos chivos, los novillos que tenían que sacrificarse, tenían que ponerse aquí en este altar, pero los dos chivos eran, había que separarlo luego. Esos, estos chivos iban a servir como expiación, pero había que tirar suerte sobre ellos, porque uno de ellos se venía para acá, para el altar, donde, bueno, donde el sacerdote el sumo sacerdote los sacrificaba, y el otro chivo, según el relato, bueno, también del Zohar, los hijos de Israel dice que extendían sus manos hacia ese chivo, y la energía de impureza que salía de los dedos de los israelitas se le transfería al segundo chivo, y había un sacerdote también preparado para tomar a ese chivo y llevarlo y tirarlo por un barranco que era llamado Azazel. Entonces, energéticamente, todas las los pecados del pueblo se le transmitían a este chivo, y ese chivo iba a dar, algunos le llaman el desierto de Azazel, en donde este chivo iba a dar, y, y el otro era sacrificado en el altar. Estoy hablando lo que es la historia, ¿sí? La parte literal. Fíjate, aquí está el Kodesh HaKodashim, lugar santísimo, aquí está el arca, acá está representado también, aquí están los dos querubines, ¿te fijas? Macho y hembra, mirándose cara a cara. Aquí están las tablas de la Torah, y resulta que a esta dimensión o a este recinto el sumo sacerdote tenía que entrar en Yom Kippur, el día 10 de Libra. Entonces todo este mecanismo que nosotros vemos es un mecanismo que todos los años se repite, ¿ya? Un mecanismo que todos los años se repite, y, pero no de la manera, no de la manera que lo vemos literalmente en la Biblia cuando el templo estaba construido. Cuando el templo estaba en pie, se llevaban animales, se hacía todo un proceso que, como se lo estoy mostrando acá, pero ahora que el templo no está en pie, ahora los códigos se elevan a lo espiritual, y es otro el trabajo que nosotros realizamos, que significa lo mismo que se muestra literalmente en la Biblia, pero ahora de manera espiritual, en el alma de nosotros, en la conciencia de nosotros. Pero para poder entender, como le dijo Rabí Yeshua a Nicodemo, si no te explico lo literal y no me logras entender lo literal, ¿cómo me puedes entender lo celestial? Entonces necesito poner las bases primero para luego poder revelar los secretos que están ocultos detrás de todas estas metáforas y simbologías que vemos aquí, y que revelan secretos universales y aplicables a nuestra vida. ¿Ya? Vuelvo al texto de Levítico. En el versículo 7 dice, luego tomará los dos chivos y los ubicará ante Hashem. ¿Ok? O sea, uno será para allá y el otro, dice, enlazará al patio de la tienda. Aarón sorteará los dos chivos. Uno será para Hashem y el otro será para Azazel. Eso es lo que dice el texto. Pero aquí tenemos los dos chivos. Yo aquí tenía un hilo rojo. Aquí tenían un hilo rojo. Eso es la época del templo, cuando Hashem aceptaba la ofrenda, ese hilo rojo cambiaba a color blanco. Y cuando cambiaba a color blanco, era significado de que había un año más de perdón y expiación para Israel. Ya, entonces aquí tenemos los dos chivos de Yom Kippur, uno para Hashem y el otro para Azazel. La pregunta es, ¿quién es Azazel? ¿Por qué este sistema de expiación? ¿Y quién es Azazel?
A Shem lo atribuimos a Dios, pero a Azazel, aquí te voy a explicar un poco. El chivo expiatorio se llamaba Azazel, y Azazel es la contracción de dos personajes, y te voy a hablarte de dos ángeles caídos. Azazel es la contracción de Asa y Asael. Lo voy a decir una sola vez, de manera pedagógica, pero es la contracción de dos ángeles caídos, de dos fuerzas demoníacas o ángeles caídos fuertes. Estos ángeles caídos bajaron a la tierra para degradar a Israel, es decir, para degradar a aquellas personas que han despertado su conciencia, aquellas personas que han despertado su deseo de conectar con Dios, de conectar con la fuente de luz. Según la Torá y según los sabios, bueno, el Zohar, ellos le enseñaron la magia al brujo Bilam, conocido en la Biblia como Balaam. ¿Te acuerdas que hay un relato en la Biblia donde Bilam va de manera porfiada a maldecir al pueblo de Israel? Cuando el rey Balak le pidió maldecir, Bilam, Bilam era un brujo, algunos lo conoce como profeta de las naciones en esa época, pero el hombre tenía un nivel de energía que era similar al de Moisés, pero del lado de la impureza. De hecho, aprendí de un maestro judío que este tipo incluso hasta volaba en el cielo, tenía poderes extraordinarios. Y este brujo tenía la capacidad de cuando maldecía a un pueblo, una nación, su palabra tenía tanto poder que la nación o ese pueblo se maldecía completamente. Y en el relato bíblico dice que este iba de camino a maldecir, porque después que Dios le dijo que no, y él porfió porque le estaban ofreciendo harto dinerito. eh, Se ofreció ir a maldecir y cuando iba en el camino, dice la Biblia que viene un ángel con una espada y se le cruza y dice que el asna se levanta y este brujo le comienza a pegar le comienza a pegar al asna. De hecho, según la Kabbalah, se dice que el asna comenzó a hablarle y le dice, ¿tú por qué me golpeas? Tanto tiempo yo te he servido a ti. Y el asna le comienza a hablar. Pero resulta que a Bilam o Balaam no le llamó la atención que el asna le hablara. La Kabbalah enseña que esa asna tenía reencarnada el alma de la mujer de Bilam que había muerto. Se encarnó en la asna. Y de hecho, se dice que este brujo tenía relaciones sexuales con la asna. Cuando dice yo te he servido por tanto tiempo, se refiere a las relaciones sexuales que había, relaciones impuras que había entre el brujo y la asna. Entonces, este hombre tenía características de energía impura tremenda. Sabía manejar ciertas cosas, la magia. ¿Y de dónde aprendió todo eso? De estos ángeles caídos. Bilam fue contratado por Balak, el rey Balak, para destruir a Israel. Balak era un mago de la oscuridad también, y Bilam era un experto en echar el mal de ojo. De hecho, el rato la Torá dice que empezó a observar a Israel a ver si encontraba algo donde poder apuntar la maldición, pero su ojo no vio nada. Israel estaba íntegro e intachable. Bilán engañaba a todo el mundo porque decía que sus visiones venían de Dios,
cuando en realidad sus visiones venían ¿de dónde? De los demonios que ya te nombré, que acompañaban a Bilam. Y el lado impuro es tanto macho como hembra. Aquí tenemos ambos, ambos ángeles, masculino y femenino. Y acá también tenemos a otros dos personajes que son cabecilla de estos dos, que son llamados Samael y Lilith. Que de hecho estos ángeles bajaron después de el contacto energético que tuvo Sama con Eva y Adam con LIT. Bajaron al mundo estos dos demonios, estos dos ángeles caídos, Asa y Asael. De la unión de estos dos, fíjate, aquí hay cabecillas. Luego viene otra jerarquía. Y acá aparece otra. De la unión de estos dos ángeles caídos, comenzaron a nacer numerosos demonios que mancillan el mundo y los dominan. Entonces, son las almas que están a la cabeza de cinco categorías de demonios. Estos dos ángeles caídos están a la cabeza de cinco categorías de demonios que son los enemigos de Israel. Número uno, los Nefilim. Los Nefilim son demonios que codician nuestras mujeres. Por supuesto que estos demonios o estas energías también se hospedan en seres humanos. Segunda categoría, los Giborim, que son aquellas energías o demonios que animan a los cuerpos de los humanos a buscar honores, gloria humana, alabanza, etc. Los Refaim, tercera categoría, ayudan a los paganos, es decir, a las personas que están desconectadas de la luz, a ir contra los judíos, contra aquellas personas que practican la Kabbalah y buscan crear angustias. De hecho, hay muchas personas en el mundo que están poseídas o residen estas energías. Y de hecho hay una religión que cuando tú mencionas judíos, creo que se le manifiesta esta energía antijudía. Y dentro incluso de otras ramas, incluso del propio judaísmo, también hay personas que se van en contra de la Kabbalah, en contra de la difusión de la Kabbalah se divulgue por todo el mundo. En el judaísmo son conocidos como los Erev Rav, la multitud mezclada. Están también los Anakim, cuarta categoría. Ellos crearon el odio gratuito y la destrucción también del templo. Siempre cuando hay odio, cuando hay destrucción, estas energías están involucradas, estos demonios. Y también están los Amalekim, que viene de Amalek, es decir, estas fuerzas espirituales que siembran la duda en las almas, las maldicen y echan también el mal de ojo. Y cuando la persona tiene dudas respecto a la Torá, cuando la persona tiene dudas respecto a la Kabbalah, a los secretos del cielo, pues ya sabemos quiénes son esas fuerzas que están detrás causándole duda a esas almas. Aquí tenemos las cinco familias de demonios que están a cargo de Asa y Asael. Bueno, vamos a eh,
respecto a este texto, eh, ¿por qué te comenté respecto a estos ángeles? Porque resulta que había un chivo que había que llevarlo a, dice la Torá, a Azazel, que es la contracción de estos dos ángeles caídos. Es decir, que estas fuerzas, estos demonios, eran los que causaban que el pueblo de Israel, aquellos que habían despertado su conciencia a su creador, cometieran transgresiones y violaran las leyes universales. Entonces, es por eso que cuando se tomaba el chivo para Azazel, se tomaba desde la cabeza y los hijos de Israel extendían sus dedos, sus manos, para que la energía saliera de ahí, la impureza, y eso sea cargado en el chivo y el chivo se le, eh, cargado de estas energías, se le sea llevado a los mismos que producían que los hijos de Israel pecaran durante todo un año. Claro, se le devolvía esa energía a los causantes que llevaran a los hijos de Israel eh, a cometer pecado, transgresión, cortocircuito de las leyes espirituales, las leyes universales. Correcto, Carlita, se les regresaba a ellos mismos, a los mismos que producían, se les regresaba esa energía. Entonces, después, bueno, el otro era para Shem y después, bueno, el sacerdote tenía que cambiarse de ropa, tenía que vestirse con un nuevo traje y entrar también con la sangre del chivo para Hashem y entrar al lugar santísimo, al Kodesh HaKodashim, donde atravesaba la cortina divisoria y venía la Shejinah, la divina presencia, la luz directa del Creador, caía sobre él. Y si él estaba en condiciones, él salía de ese lugar, y si no, la misma luz directa de la Shejinah, de la divina presencia, pues al pillar lo impuro, caía al suelo y se moría. Y luego sacaban, cuando el sacerdote no estaba preparado, lo sacaban de una cuerda hacia afuera. Eh, pero bueno, eso era los tiempos bíblicos de cómo funcionaban los días del templo, la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. La Torá habla bastante más sobre esto, ¿ok? Ya te di el texto para que luego tú lo puedas leer completamente, que está en Levítico capítulo 16, del verso 1 al 34. Vamos a leer unos par de versos más y con eso ya estaríamos terminando. Verso 31 dice, Yom Kippur es para ustedes Shabbat Shabbatón, es decir, un día, bueno, aquí se traduce de sábado, pero en realidad es un Shabbat grande, ¿ya? Eh, día en el que deberán ayunar. Dijimos al principio que el día de ayuno, un día donde se aflige el alma y es una ley eterna. Eso todos los años Israel ayuna en este día. El sacerdote que fuese ungido, es decir, para el servicio de Yom Kippur, era exclusivo del sacerdote principal, o que le fuese dada la autoridad para oficiar como sacerdote en reemplazo de su papá, será quien provea la expiación en el día de Yom Kippur.
Deberá vestir las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas, deberá proveer expiación al recinto más sagrado del santuario, a la tienda del encuentro y al altar. También proveerá expiación a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta será para ustedes una ley para todos los tiempos, proveer expiación a los israelitas una vez al año. ¿Cuándo? El día 10 de Libra, Yom Kippur, por todas sus faltas. Y en efecto, al llegar Yom Kippur, Aarón hizo tal como Hashem le ordenara a Moisés. Ahí adelanté algunos textos. Bueno, en esta imagen te muestro el árbol de la vida. El árbol de la vida, aquí está de manera cosmogónica y aquí está de manera espiritual en las dimensiones del alma de la persona. Entonces, si vamos a la imagen de acá, todo inició el 1 de Libra, Tishrei. ¿Qué pasó ahí? Con el toque del shofar, nosotros llegamos a la dimensión de Keter, la dimensión más alta del árbol de la vida. Esta es la dimensión del deseo. Por eso que con el toque del shofar nosotros comenzamos a recibir nuevos deseos. Y luego esto mandó impulso a Jochma, que vendría siendo el hemisferio derecho del cerebro, donde goteaban esas ideas y eran traspasados a Binah, que tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Por eso que con el toque del shofar nosotros activamos estas energías superiores, ¿ok? Y íbamos recibiendo luces, recibiendo inspiración, recibiendo ideas, recibiendo con el toque del shofar. Pero dice la Torá, nos habla de 10 días después, el día 10, que esto equivale a las 10 dimensiones del árbol de la vida. Entonces esto tiene que ir bajando durante los 10 días hasta cuando llegamos a Kamarjuta, la materialización de aquellos deseos, aquellos pensamientos y todo lo que recibimos el día del shofar, el día del toque del shofar. Entonces, si te muestro, por ejemplo, este árbol de acá, eh, lo podemos subdividir en tres dimensiones. La primera, que es Malhut, el mundo físico, representa la Tierra, ¿ok? Luego, porque esto también se divide por dimensiones, tenemos las 6 dimensiones superiores que vendría siendo el cosmos, el sistema astral, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, la Luna. Aquí tenemos el sistema astral. Entonces, luego, a esto de acá arriba se le considera el sistema divino o el mundo espiritual. ¿Ya? Las sefirot superiores, las dimensiones superiores se les conocida como el mundo espiritual. Pero aquí, esto que está acá arriba está por encima de las energías universales. Como les decía al principio, cuando la Biblia habla de Elohim o Dios, se refiere a todo este sistema que ves aquí. Esto es Dios. El tema que a ti te pusieron un pensamiento de creer de que Dios es el creador. No, el verdadero Ein Sof o Dios infinito está por encima de todo este programa que vemos aquí. ¿Ok? Pero cuando la Torah habla de Elohim o de Dios, se refiere a esto. Entonces, en el día de Yom Kippur todos somos sacerdotes. Todos estamos acá. Pero necesitamos pasar la cortina divisoria. Observa lo que te voy a decirte. En esta dimensión equivale a lo que te mostré en las primeras imágenes, lo que era el patio, donde se sacrificaban los animales. De hecho, eso tiene que ver con los sacrificios del ego de la persona, los instintos animales de la persona. Eso es lo que se sacrifica ahora. Lo de acá, el sistema astral, estos 6 planetas y estrellas que tenemos acá, equivalen al lugar santo.
a la primera entrada del santuario. Y lo que tenemos acá arriba equivale al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Y fíjate bien que esto está también dentro de nosotros, te lo estoy mostrando de manera cosmogónica, pero esto también está dentro de nosotros. La tierra representa nuestro cuerpo físico, lo que llamamos nefesh en hebreo. Estas 6 dimensiones equivalen a nuestra dimensión emocional, lo que llamamos ruach en hebreo. Y estas dimensiones superiores tienen que ver con nuestro cerebro, nuestro intelecto y también nuestra neshama, que es el alma. Por lo tanto, en Yom Kippur, nosotros, ¿qué cosa hacemos? Nosotros pasamos la cortina divisoria e ingresamos a la dimensión que la Torá llama el arca, que está aquí arriba. ¿Cómo ingresamos al arca? ¿Cómo ingresamos al lugar santísimo? Es lo que te voy a mostrar la próxima clase. Muy bien. Dejo ya la oportunidad. Pueden encender su micrófono si quieren. Antes de despedirnos, coméntame cómo has percibido esta clase. A ver, Carlita puso aquí en el chat, me hace recordar ese relato del Nuevo Testamento donde Yeshua expulsa a unos demonios que tormentosa, que torm- bueno, me imagino que atormentaba a un varón y envió a los demonios a tomar posesión de los cerdos que habían ahí. Claro, esa era una liberación de una legión de demonios eh, que fueron trasladados a los cerdos. Los cerdos tienen su función, no quiere decir de que los cerdos sean animales endemoniados o malos. Todos los animales del creador son buenos, pero hay animales que están para limpiar los desechos de la creación y hay animales que pueden servir para la alimentación del hombre, que es lo que conocemos como la comida kosher, pero no todos los animales son para eso. Entonces hay animales que pueden portar energías impuras y otros no. Por eso la transferencia de estas energías impuras a animales impuros. Impuro no tiene nada que ver si sea bueno o malo. Es una clase de energía solamente. Perfecto, Carlita. Exactamente, a reafirmar los textos literales que leímos hoy. Muy bien, ¿no hay nadie más? Amelia, Camila, Caro, Esther, Carlita, Nelvi, están calladitas ahí. Maestro, Carlita, monje, sí, pues buenísima clase, pero me quedé pensando en lo de Melquisedec. ¿qué quedaste pensando? Dijo que era lo del sacerdocio, ¿no? ¿Ya? Es que ahí como que me perdí, a ver, no entendí. Bueno, yo lo hablé como un concepto general. Ajá. No, es tan sencillo que ese sacerdocio es el que ingresa a esa dimensión espiritual. Más fácil que eso no puede ser. Ah, ya entendí, ok. Sí, o sea que que él estaba puro y apto para hacer esa ofrenda en Yom Kippur. Bueno, para entrar al lugar santísimo. Sí, bueno, vamos a partir por lo literal. Malquisedec la Torá era el hijo de Noé.
El hijo de Sem, Noé Shem, es ¿no? llamado Sem en español y Shem en hebreo. Sí, 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 Shem. Shem, el hijo de Noah, el hijo de Noé. Sí, sí he leído algo de él, que fue el primer sumo sacerdote. Sí, él era el gran sacerdote en esa generación y de Ajá. hecho él fue el que le enseñó la Torá a Abraham y a sus hijos. Según la Ujú. Torá oral, Sem, el hijo de Noé, tenía una academia donde le enseñaba los secretos del cielo eh, y revelaba misterios también de la Torá. Este gran Ah, sacerdote, también. este gran sacerdote tenía acceso a esas dimensiones espirituales. O sea, Entonces, ahí era Kabbalah pura, ¿no? O sea, ah, pura antes de todo. Sí, sí, ya, ya. correcto, correcto. Entonces, cuando se le denomina que alguien está bajo el sacerdocio de Malquisedec, ¿qué es lo que significa Malquisedec? Malquisedec primero no es el nombre de una persona, porque el nombre de la persona era Sem. Ajá, era Shem. Malquisedec es un tipo de sacerdocio, un sacerdocio espiritual. Ujú, Malki es rey, Sedec, justicia. Sem era considerado como rey de justicia, también era llamado rey de Salem, es decir, rey de Jerusalén de aquella época. ujú. Pero podemos decir que el que está en ese sacerdocio es aquella persona que entra a Jerusalén. ¿Y, y quién es Jerusalén? Jerusalén es Binah. Jerusalén es el mundo espiritual. Jerusalén es el jardín de Edén, en donde ingresamos en Yom Kippur. Hablamos de la Nueva Jerusalén que aparece en el libro de Revelaciones, que ya sabemos por clases que hemos tenido que equivale a la dimensión de Binah de arriba, donde ingresamos en Yom Kippur. Por lo tanto, si tú tienes la capacidad, con la conciencia Mashiach, con las habilidades y las herramientas que Dios te ha dado, ingresar a esa dimensión espiritual, tú perteneces al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Amén, amén. Gracias, maestro. Amén, ya, gracias. Con gusto. Con gusto, Carlita. Carla Evelyn dice, un título, sí, correctamente. Melquisedec es un título sacerdotal que le aplicó a Sem, el hijo de Noé. Y ese sacerdocio no era como por un linaje físico, como en el caso de Aarón, que luego él moría y su hijo quedaba, ese hijo moría, quedaba el otro hijo. Lo mismo que en el caso de los reyes, donde era un tema familiar. Pero este sacerdocio se dice que es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque viene equivale a la dimensión espiritual en donde nuestras almas ingresan en el día de Yom Kippur. Y de hecho, no solamente en el día de Yom Kippur, siempre tenemos acceso a ese plano espiritual eh, a través de la carroza divina. Si no me equivoco, Jacob pasó por su escuela, sí, en el texto literal de la Torá se dice que el patriarca Jacob y también los hijos, Isaac también y Abraham también eh, pasaron por esa escuela. Y sí, cuando Jacob salió arrancando de su hermano, que lo iba a matar, después que le dieron la bendición de la primogenitura, también dice la Torah oral que Jacob se fue, creo que, ¿cuánto fue? 14 años, si no me equivoco. Se fue a donde Sem, a estudiar Torah. Muy buena memoria, Carlita, excelente. ¿Qué más? ¿Preguntas o comentarios? Sí, maestro. O sea que esto lo hace pensar a uno que uno mismo alimenta, digamos que alimenta el bien o alimenta el mal dentro de uno mismo.
¿Ya? ¿A qué Y aludes eso eso? a los em, demonios o espíritus que cuando Dios dijo, o Dios o él nos dijo que los arrojaba a los cerdos. O sea que había, eh, los hacía libre de eso, o pertenecían a, a los rangos de espíritus que no eran correctos. Claro, exactamente. Que yo he venido eh, después de todo, de la fiesta y esto, he venido inquieta diciendo, oye, uno mismo alimenta o el bien o el mal. Y también ayuda a que otros se alimenten de eso, de acuerdo a nuestras propias acciones. Claro. Exactamente. Exactamente. Esas energías van a dar allá. Y ahora, ¿quiénes van a ser los dos chivos? ¿Cuáles son los dos chivos? Los dos chivos representan tu alma y tu ego. Tu alma va a dar El alma y el ego. y los residuos de impureza que están en el ego van a dar a estas energías. Bien. Eh, no, Carlita, porque ahí, bueno, la pregunta que hace Carlita en esa dice, ¿habrá algo entre esta acción de inclinar las manos hacia el chivo de la expiación y el lavado de las manos que hacemos por la mañana o antes de recibir a Jalá? Bueno, en realidad el tema del servicio espiritual que realizamos, siempre hay purificación de las manos, desde la mañana para quitar los residuos de las energías impuras que vienen mientras dormimos. Antes de partir el pan en Shabbat también hacemos purificación de las manos. Cuando quitamos los residuos, nos cortamos las uñas de los dedos, también hacemos purificación. Eh, pero siempre es para el servicio que realizamos. Eh, eso tiene que ver. Y bueno, siempre sabemos que dentro del equilibrio universal, esta energía impura van a dar a estos ángeles o a estos demonios impuros también. Por eso que cuidamos mucho dónde tiramos las uñas. eh, por eso que la mujer en Shabbat también, cuando apartan ese pedacito de jalá, se quema ese pedacito y ese pedacito también va a dar a las fuerzas impuras. Cuando el niño judío se circuncida, el prepucio se entierra y la energía de ese prepucio también va a dar a las fuerzas impuras. Así que es todo un tema. Así que espero que sigamos avanzando con el favor del cielo. Agradezco su asistencia a esta clase, espero que haya sido de bendición a sus vidas e ir cada vez clarificando más los conceptos, saliendo de la literalidad de los textos y entrando realmente a la sustancia espiritual del mensaje de la Torá, que es universal. ¿Ok? Así que esta ha sido la clase. Les deseo bendiciones y a seguir trabajando estos 10 días, que estamos próximos luego a la materialización de lo que iniciamos eh, con Rosh Hashanah. Yom Kippur es una festividad que no es sola, está completamente conectada a lo que iniciamos el primero y segundo de Libra. ¿Ya? Así que en el día 10
tenemos que terminar este ciclo, llegar a una integridad y a una conciencia unificada. Se le habla de los 10 días de Teshuvá, realmente Teshuvá o retorno tiene que ver con retornar a algo a su estado original. La idea de estos 10 días es llegar al estado original que tienen nuestras almas en este plano físico. Si vuelves a su estado original de rectificación, de reparación, todo este proceso que venimos haciendo, has aprovechado realmente lo que es este ciclo cósmico. ¿Ya? Eso es. Shalom, shalom, bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, maestro. Shalom. Bendiciones. Bonita noche. Baila top para todos. Hasta pronto.